Café e Historia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, no sé, depende en que estén escuchando esta nueva edición de su programa en podcast, Café e Historia. Y en esta ocasión tenemos a otra nueva invitada de lujo, Muchas la gracias. estimadísima Mariana. Gracias. Pues primero que nada, Mariana, pues te agradezco mucho que me acompañes en esta nueva edición y hoy de visita en su agencia de viaje. Muchas gracias, bienvenidos. Sí, Mariana, si te pudieras presentar. Claro que sí. Yo soy Mariana, soy licenciada en Historia. Actualmente estoy cursando la maestría también en Historia de México y como podrán ver, pues también me dedico a ser agente de viajes. Excelente, excelente. Pues bueno, como para ir comenzando, si nos pudieras platicar así de una forma muy coloquial y pues cómo fue tu acercamiento, ¿por qué decidiste estudiar historia? Bueno, inicialmente yo creo que como muchos no sabía que iba a estudiar, pero sabía que me gustaban mucho las ciencias sociales. Por lo general pues me gustaban materias como la historia, la geografía, y bueno, también mucho de eso se lo tengo que agradecer a mi papá porque a él siempre yo lo veía leyendo, a veces me invitaba a visitar museos, hacer actividades, digamos, que tuvieran que ver también con este tipo de cuestiones. Y fue que me llamó mucho la atención. Ahora que posteriormente hicieron una como tipo feria, en donde presentaban varias universidades, dentro de ellas estaba la Facultad de Historia. Ya fui a preguntar los requisitos y pues sí, era algo que me llamaba mucho la atención, entonces decidí quedarme ahí. Así, de buenas a primeras. Sí, de buenas a primeras, y bueno, dije, voy a calar, a ver si me gusta, y ya después, pues sí me quedé, o sea, con el tiempo me fui dando cuenta de que sí era algo que realmente me gustaba. Algunos maestros también influyeron en eso porque me gustaba mucho cómo daban la materia, entonces a partir de eso creo que reavivó, digamos, algo que yo no sabía, que me gustaba mucho y ya decidí quedarme. Y bueno, ya posteriormente pasó un poco de tiempo y pues nada, o sea, sigo en esto, trato de seguir. Entonces, ¿y sobre qué fue tu acercamiento? Bueno, no acercamiento, sino tu investigación de licenciatura. Mi primera investigación, bueno, también fue muy extraño porque yo recuerdo muy bien que todavía no sabía qué era lo que iba a hacer, pero me llamaba mucho la atención sobre la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo el periodo colonial. Entonces decidí trabajar un poco sobre las diversiones públicas y privadas en Valladolid, en Michoacán, en el marco de las reformas borbónicas, es decir, de 1765 más o menos a 1810. ¿Las diversiones? Diversiones públicas y privadas. Dentro de ellas, pues hablaba un poco más sobre las corridas de toros, las peleas de gallos. También hablo un poco sobre lo que es la embriaguez, esta bebida que muchos conocemos como el pulque, el chinguirito, que es el aguardiente de caña. Okay, sí. Entonces, pues me llamaba mucho la atención todos estos cuestiones, digamos, o problemáticas que surgían en Valladolid durante ese periodo y que eran a partir justamente del consumo de bebidas alcohólicas. Okay. Entonces, eso. ¿Y qué te encontraste así de peculiar en tu investigación? Sí, me encontré muchas cosas bien interesantes, la verdad. Me encontré varios chismecitos. Sí, de verdad.
pues muchos de ellos tenían que ver, digamos, con algunos personajes que tenían algún cargo público, por así decirlo, y que en algún momento, digamos, por este privilegio que tenían, pues podían hacer ciertas actividades que no les implicara tanto castigo, por así decirlo. Entonces, en algunos encontraron algunas fábricas precisamente de Chinguirito aquí en Valladolid. Entonces, clandestinas. Okay, sí, porque estaba prohibido en ese momento. Entonces, digamos que el consumir las bebidas alcohólicas implicaba que hubiera algunos desórdenes. Sí. Y pues eso conllevaba un montonal de problemáticas. Entonces, está muy, muy, muy interesante. Entonces, pues había una división ahí entre, dependiendo de qué clase social pertenecieras. Exactamente, también en este caso, pues el rango, por ejemplo, no sé, de algún militar, algún pues alguien que tuviera algún cargo público y que pues pudiera hacer como cosas por debajito del agua. Entonces, ay no, sí encuentras varias cosas muy buenas. Ok. Y bueno, avanzando un poquito como en el tiempo, pues bueno, ¿cómo fue que decidiste reincorporarte a la cuestión académica e ingresar a estudiar pues una maestría en historia? Yo, bueno, posterior a que me había titulado, entré a trabajar, pero como que siempre había tenido esa espinita de saber qué más podía hacer. Y de hecho, este tipo de, por ejemplo, mi investigación anterior, que era la de licenciatura, me llevó un poquito a encaminarme a lo que actualmente estoy haciendo. Te preguntarás por qué. Sí. Bueno, dentro de, pues, del trabajo del historiador, a veces significa también como imaginar muchas cosas, ¿no? Cosas que tú no puedes o no sabes cómo eran en ese momento, pero que tú tendrías que estar como que imaginando un poco. Y eso me llevó a buscar algunas imágenes que tuvieran que ver con las diversiones públicas. De hecho, hay un biombo que refleja perfectamente cómo estaban esas actividades, cómo se llevaban a cabo, cómo estaba organizada la sociedad, cómo estaba la música, el ambiente, entonces todo eso, y eso fue lo que me acercó un poquito más a mi investigación actual. Tampoco sabía qué era lo que realmente iba a hacer, pero creo que he ido más o menos clarificando cómo lo estoy planteando actualmente. Y pues nada, fue eso, como la inquietud principalmente de saber qué más se podía hacer, y pues la visión propia de saber cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? O el porqué de muchas de las cosas. Perfecto. O sea, de parte de tu primera investigación te encontraste con este objeto que son los biombos, y eventualmente, o sea, primero lo buscabas como en una cuestión secundaria, ¿no? De ver reflejadas ahí las actividades cotidianas. ¿Y ahora qué pasó con los biombos? Bueno, pues inicialmente yo no sabía mucho tampoco, o sea, actualmente tampoco soy experta, pero sí es algo que me llama mucho la atención. Yo lo veía como un objeto nada más, pero ahora que he estado investigando un poco más, sé que no solamente es como un objeto de lujo, que no solamente era una pintura, sino que, bueno, sí era un bien que regularmente tenía la gente, digamos, con un rango social alto, que tuviera cierto poder adquisitivo, pero también son como la imagen que esas personas querían reflejar hacia las personas que además veían ese objeto. Ok. O sea, un objeto personal que reflejara estatus hacia las personas que pueden entrar en contacto con él. Sí. Okay. Para empezar, bueno, el biombo no es como un objeto, bueno, aparte de que es algo simbólico, sí. Pues también
significaba que una persona pudiera tener el dinero para comprarlo, porque pues estos materiales eran bastante caros, la mano de obra, pero también tenía que ver mucho con las temáticas que se abordaban dentro de él. Claro. Entonces ahí hay una diversidad, un mundo en el que uno puede revisar que... Y bueno, y aprovechando aprovechando que muy amablemente nos han convidado a un cafecito. Muchas gracias. Entonces, pues Mariana, si nos pudieras comentar el título de tu investigación. Sí. Bueno, tentativamente es de Asia hasta América, biombos michoacanos, identificación de una jerarquía social. Excelente. Igual tal vez se ve aquí un pequeño brinco de la pregunta ahorita. Ajá. Porque lo que pasa es que yo creo que muchos de los que están estudiando un posgrado han de saber que todo cambia cuando uno entra hasta cuando uno sale, y particularmente los títulos. Entonces, sí, todavía está ese título tentativo, entonces todavía puede ir modificándose un poco. Puede cambiar, sí, puede cambiar. Sí. Y precisamente, Mariana, esto me lleva a esta otra pregunta. O sea, ¿qué ha sido lo más, pues no me gustaría decir difícil, sino como las complicaciones o los problemas que te has ido encontrando en la realización de tu tesis en estos 2 añitos? Sí, bastantes. Primera, el tiempo. El tiempo de investigación pues es un poco más limitado, entonces claro. Eso significa pues mucha organización para empezar. Uh-huh. La segunda es las fuentes. Creo que muchos historiadoras batallamos con esa cuestión, porque en mi caso las fuentes principales que debían de ser de archivo, por así decirlo, yo no cuento con muchas de ellas. Son objetos que a lo mejor sí están clasificados dentro de los inventarios de bienes, pero a veces es difícil identificarlos. En mi ramo, lo que yo estoy haciendo, que se me ha hecho un poco más difícil, es hacer la diferencia, porque a veces los mencionan como si fuera un mueble. Okay. Un mueble michoacano, un mueble, no sé, o como una pintura. Entonces, se puede, exactamente, a veces puede ser como una pintura, o sea, dicen es una pintura y resulta que es un biombo. Exactamente, puede ser pintura de Michoacán, pintura, mueble, claro. Lacas, no sé, biombo, biobo, o sea, son como diferentes tipos de palabras que a veces es complicado identificar. Eso es. Ok. Y bueno, también algo que me di cuenta en algunas de las clases que compartimos es que, pues, no sé, dentro de la academia, o en particular sobre la rama de la historia, pues a veces no es tan habitual, ¿no?, el uso de abocarse a esta otra línea que es la historia del arte o historia de las imágenes. Sí. ¿Qué onda ahí? ¿Cómo ha sido sí, tu trayecto en este? Esa es otra de las complicaciones que he tenido últimamente. Sí. Lamentablemente, creo que tenemos muy pocas clases o muy poco tiempo en el que llevamos la materia de historia del arte. A veces los historiadores solemos ser como un poco muy cuadrados en cuestión de que queremos relacionar todo justamente con un papel donde diga exactamente lo que sucedió, cuándo sucedió y todo eso, ¿no? Pero creo que también tiene que ver mucho con esta análisis crítico que uno debería de ir trabajando durante este tiempo, y así como que ir forjando un criterio, ¿no? Claro. Cuestionar un poquito sobre las fuentes, a lo mejor, preguntarnos el por qué, el para qué, para quién,
quiénes estaban, no sé, en general eso, pero también pues que uno mismo vaya como tratando, bueno, en el caso particular a mí todavía el análisis de imagen no se me ha dado tanto como yo quisiera, claro. Pero ahí va, poco a poquito. Creo que uno con ciertos elementos, lecturas a lo mejor, o el mismo ojo, sí. Puede ir preguntándose justamente en el caso de mi biombo, quiénes eran los personajes, qué era lo que estaban haciendo, por qué utilizaron ese tipo de colores, y son cuestiones que yo me he hecho misma como para saber un poquito más sobre el origen de este biombo. Sí, de ahí me queda a mí un poco la duda, ¿cuántos biombos estás trabajando? Ahorita solamente uno. Uno. Sí, de hecho dividí mi tesis como en un pequeño apartado donde hago un poco de mención sobre a lo mejor algunos tipos, la tipología de los biombos. Sí. Menciono lo que son las lacas, la laca michoacana, la laca oriental, el enconchado, y posteriormente me enfoco en un biombo que es la entrada de un rey español a Madrid. Es un biombo pues de 12 hojas, está bastante amplio, entonces ahí hay muchas cosas que tendríamos que estar revisando. ¿Y por qué te decís, bueno, no sé, cuál era el universo que querías abarcar de biombos? ¿Y por qué decantarse por uno nada más? Yo quería hacer, yo creo que como no sé, yo creo que mi mente imaginó que iban a ser como poquitos, ¿no? O que iba a ser muy fácil hacer la clasificación, pero no, son muchísimos. Y no solamente México, sino que hay otros en otros museos. Está el Museo de América, que es sobre todo el que tiene como mucha riqueza en el sentido de las lacas, las bateas, el biombo de los enconchados, y pues varias cositas que tienen por ahí. Me decidí por este biombo porque tentativamente es un biombo que está realizado en Pátzcuaro, Michoacán. Entonces me llamó mucho la atención, que quisiera saber un poquito más del origen de elaboración, cómo es que llegó toda la influencia oriental hasta llegar a un mueble que tuviera también la influencia o mano de obra indígena. Ok, o sea, estos biombos, digo, yo desconozco la historia de los biombos en general, pero entiendo que entonces es un mueble, ¿no?, decorativo. ¿Viene de Asia? Sí. O sea, los biombos comenzaron, no sé, supongo en China o... En China. O Japón, y de ahí se los traen en estos intercambios comerciales. Exactamente. Originalmente fueron creados en China, posterior los retoman los japoneses. Y bueno, ya finalmente con este interés sobre la ruta comercial de llevar ciertas mercancías de Oriente hacia la metrópoli, en este caso España, se buscó alguna ruta alterna como para no dar toda la vuelta, sino nada más hacer el traslado de una forma un poco más rápida y económica, ¿no? Y ahí es donde entran estos intercambios en el Galeón de Manila, que es una ruta comercial que justamente traía toda esta mercancía desde Asia hacia la Nueva España. Y es una ruta que más o menos perduró por 250 años, entonces eso es bastante importante e interesante. Sí. Y pues no tan estudiada como quisiéramos, ¿no? Exactamente, sí hay bastante bibliografía, sí lo hay, pero mucho de ella está ubicada o que se enfoca mayormente en el intercambio justamente de ya sea de Filipinas o en este caso Asia, puerto de Acapulco, y del puerto de Acapulco hacia el centro, es decir, la Ciudad de México. Entonces a mí mi interés es un poco de conocer más estas rutas que también son importantes, que no solamente el centro es importante, sino también conocer estas variantes, cómo llegaban estos objetos, algunos bienes, algunas
no sé, la seda, algunos alimentos en general, hacia otras regiones del virreinato de la Nueva España. O sea, como las rutas, digo, sí, coincido, o sea, sí tienes razón, hay mucha bibliografía sobre la nao de China. Sí. Pero muy enfocadas, muy trabajadas, muy orientadas hacia la Ciudad de México. Claro. Sí, pero mi interés es saber qué pasa con los demás lugares, ¿no? En este caso, Michoacán, en este caso, Pátzcuaro, que también fue un punto importante para el traslado de mercancías. Claro. Desde mi hipótesis es que, pues, justamente Pátzcuaro fungió como un cruce también de caminos hacia la Ciudad de México, pero también, pues, hacia las mercancías que llegaban internamente hacia Michoacán, ¿no? Y Pátzcuaro, en este caso, sí fungió un punto ahí porque fue real aduana durante, pues, mucho tiempo. Entonces, ahí llegaban ciertas mercancías. Y posiblemente también se estableció mucha población de origen asiático. Entonces, mi interés es conocer, o la relación que yo hago es sobre este tipo de muebles, como el biombo, con los intercambios comerciales, pero también, digamos, de técnicas de elaboración de ciertos objetos. Y entre ellas, pues, son las lacas, pues, los enconchados. Ya. Entonces, bueno, el biombo que estás estudiando fue realizado completamente aquí en Michoacán, o fue hecho en parte, o sea, no sé, un supuesto que hayan traído algunos materiales asiáticos y aquí se rearmaran, o la decoración fue aquí. Qué buena pregunta. Sí, es algo que también a mí me ha costado mucho trabajo identificar, porque precisamente abordo sobre un taller que para mí es uno de los fundamentales y que creo yo que pudiese ser. Este biombo fue posiblemente creado por un artista que se le llamó Juan Manuel de la Cerda. Este taller de la Cerda pues ya tenía muchísimo tiempo realizando diferentes tipos de artesanías, de artefactos. Ellos trabajaban mucho arte plumario, algunos cristos de caña. Entonces tenían una popularidad enorme y yo se los atribuyo a ese taller. Era uno de los principales dentro de Pátzcuaro, pero también de otras regiones como Valladolid o como Uruapan. Oh, súper interesante. O sea, lo que comentas es que, o sea, hay una ruta comercial muy grande, obviamente, ¿no?, que está muy estudiada desde Asia, que llega por todo el Pacífico, llega a Acapulco. Probablemente, más bien seguramente, hubo otras como subpuertos que también recibieron materiales, además de Acapulco, y una ruta principal que pudo haber sido la de Acapulco a la Ciudad de México, pero que en estas otras aduanas alternas no solamente llegaban materiales, sino que también se producían cosas en las regiones que se iban nutriendo esta caravana, pues, de mercancías que llegaban a la Ciudad de México y que de ahí se iban, supongo, a Veracruz y a Cuba y hasta la metrópoli, posiblemente. Sí, de hecho, algo que no te había comentado, pero justamente sí existía esta ruta comercial que era, digamos, la que era conocida. Sí. Conocida, o la que era la legal, por oficial, así decirlo, ¿no? La oficial. Pero eso no significaba que no existieran otros entraditas, o que existiera el contrabando como de algunas cosas, ¿no? A lo mejor alguien que llevara mercancía por el puerto de la Navidad o algunos otros puertos alternos. Entonces, a lo mejor no eran biombos, pero algunas otras cosas yo creo que sí, seguramente. La nao iba haciendo paraditas en otros lados, ¿no? Sí. Y bueno, y no sé, o sea, ubico
como el mercado de Acapulco, ¿no? Que se hacía Sí. como un gran mercado, pero ¿había otros similares? O se iban haciendo como mercados a lo largo de esta ruta? ¿O? Yo ahí desconozco. No, por lo general Ujú. se hacía una feria. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, no sé, la nao salía, estaba limitada, eso sí, estaba limitada a 2 barcos por año. Ujú. Entonces, lo que significaba es que en un periodo más o menos junio, julio, tendría que salir una nao hacia el puerto de Acapulco, Sí. pero para ello pues tendría que ir costeando, ¿no? Ir Ok. haciendo el recorrido, ir haciendo pequeñas paradas hasta llegar al puerto de Acapulco. Antes de eso se hacía una parada donde se bajaba una persona que iba anunciando que la feria ya estaba por acercarse. Entonces era momento en el que la mayoría de la población se iba acercando hacia Acapulco justamente para irse a surtir de mercancías. Ok. Y bueno, ya posteriormente pasaba, más o menos la feria se realizaba como en diciembre, más o menos para enero, febrero, sí, febrero o algo así. Podría ser un poco antes, un poco después. Se regresaba otra vez el barco, mientras que el otro ya venía también. Ah, ok, ok. Entonces hacían esto y justamente este tiempo, ¿por qué? Porque aprovechaban mucho de las corrientes marinas Sí. para poder regresar hacia Manila, Ok, hacia las Filipinas. ok, ok. Y bueno, volviendo a la cuestión a tu investigación en particular, pues, ¿cuál ha sido así como, vamos a decir, tu mayor satisfacción o sea, o descubrimiento en este trabajo? Híjole, ay, pues no sé. Es como un sabor, un amor, pero un odio, pero a la vez amor también, la verdad, porque hay veces que es muy complicado seguir como todos estos pequeñas piezas, pero también es una satisfacción enorme cuando encuentras una cosita aunque se hace. Sí. Entonces creo que el ir juntando todos esos pedacitos ya te llevan a hacer a lo mejor una hipótesis ya un poquito más clara. Uh-huh. Y en este caso pues a mí me estoy demasiado contenta por eso, porque más siendo que es una pieza, por ejemplo en este biombo, es una pieza anónima, no tiene nombre. Más o menos se sabe el año. Sí. Más o menos puedo identificar el por qué creo que fue hecho por este taller. No puedo todavía hacer una afirmación, Claro. pero sí tengo una hipótesis. Uh-huh. Y es precisamente, primero, porque fue uno de los talleres más importantes dentro de la región de Pátzcuaro, pero que también fueron piezas que se fueron llevando hacia otros territorios, incluyendo España. La segunda es porque ya existen algunas obras identificadas para este taller, en este caso algunas bateas. Ajá. Y que tienen algunos elementos que a mí me pueden dar a entender que también este biombo pertenece a ese taller. Dentro de ellos, pues es el tipo de colores que se utilizan, el tipo de materiales. Por ejemplo, el color dorado, que voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí. En este caso, no muchas de las personas podían ser doradores o hacer el uso precisamente de la hoja de oro o el color de él. Y esta era una de las familias que sí podían hacer eso. Uh-huh. Ah, qué bien. Entonces, el trabajo de dorador precisamente no es un trabajo que lo podía hacer cualquier persona. Claro. Y cabe resaltar también que la familia de la Cerda fue una familia que formaba parte de la nobleza indígena. Ah, ok. Entonces tenía un rango, pues, también como que superior a algunos otros pintores, por así decirlo. Entonces era un taller un poco más grande, que tenía mayor mano de obra, que tenía mayor material. Y otro elemento también que es importante es el hecho de que cada taller tenía sus propias recetas de pintura. Ah, okay. Entonces,
algunos muebles que tienen ya esos colores que tiene el biombo, a mí me da a entender que sí puede ser que sean de este type. Y bueno, ¿hay alguna...? O sea, entiendo que entonces deben ser muy pocos talleres que manejen la misma paleta de colores, que tengan esta posibilidad de conocer es el estofado, ¿no? El dorado de las piezas, y que, y bueno, no sé si te hayas acercado como al trabajo de las fórmulas de la... No, en ese caso no he encontrado algo que me pueda, en el que me pueda basar, o algún recetario o algo así, no lo he encontrado. Pues no, o sea, solamente son como estos elementos que yo he hecho o relaciones que yo he hecho de nombres, de buscar a lo mejor el árbol genealógico, a lo mejor estas relaciones que yo he ido encontrando un poco dentro de una herramienta también que es creo que es muy útil, es el Family Search. Ahí puedes buscar alguna información sobre familias. Y en mi caso, pues la consulta de archivo, por ejemplo, el archivo de notarías de aquí, de Morelia, y el archivo, algunos archivos como es el AGN, pero esos son como para cuestiones un poco más que tienen que ver como con las rutas del galeón y algunas cositas así, no específicamente de los objetos. Bien, eso es lo interesante de eso. Sí, no. Que son objetos todo es súper interesante. Que no tienen, digamos, algo que como por dónde irte, ¿no? Sino que vas juntando todas esas pistas que tienes para poder qué es lo que va enganchando y que se va relacionando. Claro. Y pues bueno, igual como para ir cerrando un poquito esta entrevista, Mariana, algo que no sé, alguien que esté probablemente viendo este video y que esté interesado, por ejemplo, en estudiar historia, o ya en particular algo sobre el virreinato y sobre estos objetos suntuosos, no sé, algo que les pudiera recomendar para posible futuro historiador o investigador. Que pues no se cierren como a nuevas vertientes para empezar. Digo, o sea, está bien que los archivos sean como una fuente importante, pero también hay otro tipo de cosas que nos pueden ser útiles, por ejemplo, tal vez la historia oral, los objetos mismos, en este caso, pues a mí me interesa un biombo, entonces irse acercando como ese tipo de cosas que aparte son un poco diferentes también a lo que ya se ha trabajado, y también elegir un tema que sea de interés propio, porque es con algo que vas a estar viviendo pues por un largo tiempo, entonces sí necesitas como que tiene que ser algo que nos llame mucho la atención también, ¿no? Sí, que te guste, si no... Exactamente, si no... Está canijo. ¿Cómo le haces? Muy bien, Mariana. Pues muchísimas gracias y... Gracias. ¿Alguna red social o algo o algún contacto en el que si alguien, por ejemplo, precisamente esté interesado en tu investigación, que pudiera contactarte? Sí, bueno, tengo mi correo, es marianaortiz.n@hotmail.com, todavía es Hotmail. Tengo mucho tiempo con ese correo, así que y yo creo que seguiré mientras se pueda con ese correo. Va a ser objeto de estudio. También puede ser, no lo descarto. En tu correo y únicamente tu correo. En Instagram, Mariana Ortiz. Nada más. Nada más. Mariana, pues muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo programa, y pues esperamos posteriormente tenerte nuevamente por acá ya con claro que sí, con tu tesis terminada. Esperemos que sí, muy pronto. Espero. Muchas gracias. ¿De qué?